Shalom, familia sefardí. Lo prometido es deuda y hoy os traigo la segunda parte de la entrevista con el Dr. Abraham García, experto en archivos y genealogía judía. Recientemente grabamos un vídeo en el que nos contó su historia y cómo logró averiguar a través de los archivos históricos que sus antepasados fueron judíos y cómo este hallazgo cambió su vida. En el vídeo de hoy nos va a explicar cómo también vosotros podéis realizar esta investigación para descubrir si tenéis raíces judías. Deseo de todo corazón que esta información os sirva y os ayude si os encontráis en este proceso que a veces puede resultar un poco frustrante. Y antes de empezar, por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, suscribíos al canal, dadle me gusta a este vídeo, compartidlo y dejad vuestro comentario. De esta forma me ayudáis mucho a que pueda seguir dedicándome a hacer este contenido y a que entre todos sigamos rescatando nuestro legado sefardí. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Hola de nuevo, Abraham, ¿qué tal? Hola. Gracias de nuevo por acompañarnos en Destino Sefarad. Un placer estar aquí con vosotros, gracias por la invitación. Bueno, como ya sabes, muchos seguidores del canal han mostrado interés en saber cómo pueden investigar sus raíces judías. Y como ya nos has comentado en los anteriores vídeos, tienes una empresa que se llama Raíces Judías, en la que ayudas a muchas personas interesadas en saber si tienen antepasados judíos. Cuéntanos, por favor, en qué consiste tu empresa, a qué te dedicas y qué tendrían que hacer los seguidores de Destino Sefarad si quieren ponerse en contacto contigo para hacer esta investigación. Vale, bueno, pues si quieres empezamos por el final. ¿Cómo poneros en contacto conmigo? La mejor manera de poneros en contacto es a través de la página web www.raices-enmediojudías.com y ahí pues hay un WhatsApp que simplemente tenéis que entrar y me sale directamente al teléfono y normalmente suelo contestar en horarios de oficina de Jerusalén, incluyendo que los viernes no trabajamos, pero trabajamos los domingos. Entonces vosotros mandáis la pregunta y yo os voy ayudando. Vale, vamos a estar poniendo de todas formas aquí tus datos de contacto, la página web, tu WhatsApp y toda la información para que te puedan contactar. Vale, entonces la empresa se llama Raíces Judías ¿y a qué te dedicas? Bueno, Raíces Judías es una empresa dedicada generalmente a hacer estudios genealógicos. Es decir, nosotros investigamos o ayudamos a investigar el árbol genealógico de una persona. Es decir, nos vamos a meter en ayudarte a formar el árbol de tal manera que sepas con el objetivo principal de encontrar una persona que sea judía o criptojudía dentro de tu árbol. Vale, porque ¿qué es lo importante? Cuando se hace esta investigación, ¿qué es lo importante? Encontrar en la línea materna que haya una mujer judía o encontrar a un antepasado judío. Vamos a ver, lo más importante es definir el objetivo del cliente. ¿Por qué? Porque hay gente que se acerca a nosotros por judaidad, es decir, que quiere saber si de manera alágicamente es descendiente de judío, entonces le miramos la línea materna, pero hay gente que simplemente está interesada en una rama que supone que de su padre, que sabía que le decían el judío o lo que sea. Entonces, dependiendo de la necesidad y del objetivo del cliente, buscamos una cosa o buscamos otra. Hay gente que simplemente está interesada en una nacionalidad española o portuguesa. Entonces, la nacionalidad no se entrega por vía alágica, se entrega por cualquier rama. Entonces, claro, depende mucho del objetivo. Eso es una de las primeras cosas que hacemos cuando contactamos con el cliente, investigar cuál es su principal objetivo. Y en función de eso le ayudamos. Ahora, cuando el cliente llega a nosotros, no es lo mismo lo que él quiere que cuando termina de estar con nosotros, porque hay quien viene buscando la línea materna y encontramos a lo mejor al menos un criptojudío en otra parte del árbol que a él le sirve
por lo menos para saber que tiene ancestros judíos. Y bueno, pues todo es un poco también dinámico. ¿Cuál es el objetivo? Si tú quieres no hacer una conversión, sino hacer un retorno, entonces solamente miraríamos por la línea materna. ¿Qué pasa? Que a veces esos clientes que llegan mirando por la línea materna, tenemos un problema, que se han quemado los archivos del pueblo y no se puede seguir adelante, y entonces lo que hacemos es redirigirlo y buscarle otra línea a ver si podemos encontrar algún rastro de judaísmo, de criptojudaísmo en otra parte del árbol. La investigación genealógica es una investigación, como ya hemos dicho en otros vídeos, bastante compleja y lleva mucho tiempo. Entonces, para ahorrar tiempo y dinero también del cliente y ganar eficiencia, lo más importante es saber cuál es el objetivo. Genial. Vale, entonces una vez os contactan y os dicen, a ver, a mí me interesa saber si tengo antepasados judíos, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver, yo creé esta empresa, entonces he ido intentando adaptarme a poder, por así decirlo, ayudar a todo el mundo, aunque cada uno venía con una situación distinta. Entonces creamos algo que se llama el preestudio, es decir, una serie de entrevistas que tenemos con el cliente. Normalmente son 3 entrevistas que involucran unas 5 horas de trabajo mía, es decir, yo le pongo 2 horas más por detrás para ayudar al cliente, donde lo que hacemos es ayudar a un genealogista amateur a conseguir como la profesionalidad que necesita para lograr su objetivo. Entonces, claro, tú vienes y a lo mejor te falta la partida de bautismo de la abuela. Bueno, pues en la primera entrevista yo te digo, oye, mira que te falta la partida de bautismo. Entonces, cuando la tienes y has subido más adelante, te falta la de tu abuela, la de tu bisabuela y tal. Cuando tengas todas, vuelve a mí otra vez. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que consigue el cliente los documentos, vuelve a la siguiente entrevista y entonces, pues, a lo mejor ya el árbol ha subido, yo que sé, ha avanzado 200 años para atrás. Entonces, porque, claro, tenemos que llegar para esta investigación hasta el 1500, por lo menos, o... Normalmente como mínimo, tenemos que llegar al 1600. Hay veces, o sea, hay un resurgir del criptojudaísmo alrededor de 1700, que sorprende mucho, ¿no? Pero hay muchos casos donde la Inquisición de repente en 1710 se vuelve como loca y empieza a perseguir a criptojudíos que existían en España, que uno se pregunta quiénes eran estos criptojudíos. A veces hemos tenido la suerte de seguir a esa familia y hemos visto que realmente esos criptojudíos eran descendientes de los que estaban habilitados, de los que habían sido perseguidos 200 años antes por la Inquisición, ¿no? Por ser realmente judíos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hay que llegar? Es muy difícil saberlo, pero normalmente al 1600, con suerte al 1550. Entre 1600 y 1550 ya encontramos ahí persecuciones de la Inquisición o pleitos de hidalguía, limpiezas de sangre, que nos ayudan un poco como a conectar la historia de la familia, sacarla de la iglesia, ¿no? Y meterla dentro de un contexto histórico. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Bueno, cada uno es distinto. No es que yo te diga, no es que tenga la fórmula mágica. Claro, cuando has hecho mucho, hay ciertos patrones que nos ayudan. ¿Qué buscamos? Archivos de la Inquisición, donde están siendo perseguidos por ser criptojudíos, habilitados, que eran los hijos de los judíos que no podían pertenecer a los cargos públicos, pero los reyes católicos se quedan sin dinero y entonces lo que hacen es generar un impuesto de habilitación. Los hijos, los descendientes de los judíos, pagando una cantidad suntuosa, podían habilitarse y volver a entrar dentro de los procesos civiles. Entonces hay una lista de habilitados bestiales que nos ayudan mucho a localizar cuáles son los criptojudíos. Entonces, parte primera, preestudio. Después del estudio viene una documentación, es decir, el preestudio termina en el momento en el que encontramos a alguien, vía materna o no vía materna, que sea criptojudío. Una vez que tenemos eso, pasamos a la documentación, es decir, nos centramos simplemente en esa rama y vamos uniendo todas las partidas de nacimiento para tener la certeza de que esa persona es descendiente de ese criptojudío. Y luego, si el cliente quiere, pues se pasa a una documentación que, claro, cuesta más dinero porque es muy trabajosa y muy engorrosa normalmente, pero le da cierta fuerza al cliente de saber, oye, mira, este documento es un documento oficial porque va firmado por mí oficialmente, entonces tiene la certeza histórica, que yo también creo que eso quedará para los descendientes de los descendientes, de que alguien ha mirado la línea y ha encontrado que realmente son descendientes de judíos. Para muchas personas es un momento bastante emotivo el encontrar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ese es más o menos nuestro trabajo. No sé si tienes alguna pregunta. Vale, entonces nos dices que
te contactan y se hace un preestudio. Correcto. ¿Vale? Que esto, digamos que, aunque, como nos has dicho, puede llevar de tu trabajo de 5 a 7 horas porque les estás guiando, realmente el trabajo lo tiene que hacer el interesado, o sea, ir a los archivos, sobre todo para las personas tanto españolas como de Hispanoamérica que están interesados, cómo es de fácil o de difícil. Si yo vivo en Córdoba, pero mis antepasados vivieron en otras ciudades de España, ¿cómo es de fácil o de difícil poder acceder a esos archivos hoy día? O sea, tenemos archivos digitalizados, ¿cómo sería el trabajo que tendrían que hacer? Vale, la primera parte de los primeros 100 años de vida, de historia familiar, por así decirlo, es decir, si estamos en el 2025, pues hasta 1925 esos están protegidos por la ley de datos, esos 100 primeros años. Entonces eso los tiene que conseguir el cliente, es decir, las partidas de nacimiento suya, de su madre o de su padre y de sus abuelos las tiene que solicitar el cliente. Cuando pasamos de esa época, entramos dentro de los archivos que están digitalizados. Sí, hay dos posibilidades, que el archivo esté digitalizado y se pueda consultar online, que los mormones han hecho un trabajo brutal y la mayoría, un 60% está digitalizado. Entonces, si está digitalizado y se puede leer, se le da al cliente la opción de que lo haga él si quiere, que es mucho más barato porque son muchas horas de investigación, y si no, yo cobro paquetes de investigación de 10 horas de trabajo, se le cobra, se le factura, y yo voy revisando, pues, hay 10 libros, y yo te digo, bueno, pues estos 10 libros te cobro 10 horas, ¿no? Dependiendo del número de páginas que tengan. Te lo encuentro, te lo leo entero, lo que haya, hay. Hay otras veces que no está digitalizado y entonces lo que hacemos es ponernos en contacto con genealogistas locales que pueden acercarse a la zona, ir a la iglesia y hacer la investigación. Tiene otro precio. Entonces, claro, dependiendo de las dificultades que encontremos en la investigación, pues nos vamos a encontrar que vale tanto o dependiendo de lo hábil que sea el cliente va a ser más barato, del tiempo que él disponga. Pero la idea es un poco reducir los costes de investigación, reducir el tiempo que yo pongo en eso para que sea más eficiente y también más económico para el cliente, ¿no? O sea, que las personas que no estén físicamente en una ciudad determinada pueden hacerlo también. Una persona que esté en México. Sí, hemos hecho muchísimos informes, hemos hecho miles de informes de gente que la mayoría de las veces no ha pasado por las ciudades donde estamos investigando. O sea, no hace falta estar físicamente en la ciudad en la que necesita. Vale. ¿Y qué nos puedes contar de personas en Hispanoamérica o Iberoamérica que te han contactado y que finalmente han podido investigar a sus antepasados y efectivamente habéis llegado a la conclusión de que tienen antepasados judíos sefardíes? Y también cómo está el tema ahora para poder conseguir la nacionalidad española o portuguesa, porque para aquellos seguidores que nos estén viendo y no lo sepan, en 2015... En 2015 había una ley de sefardíes que se supone que estaba basada en un proceso anterior que existía, que es la Carta de Naturaleza, que creo que la entregó Primo de Rivera, y desde entonces se fue como entrando dentro del proceso legal y a día de hoy la Carta de Naturaleza está dentro del Código Civil Español. Entoníes la ley de sefardíes se acabó, pero la Carta de Naturaleza, que sepamos, está todavía activa. Entonces, no tenemos, bueno, trabajamos con abogados que dicen que realmente la Carta de Naturaleza no se ha bloqueado, con lo cual existe la posibilidad. No sabemos el tiempo que va a llevar el tener esa nacionalidad. No somos capaces de estimar tiempos, por lo menos yo. El abogado dice que sí, pero yo creo que también tenemos un colapso todavía con la ley de sefardíes que terminó en 2021, creo que se entregaron, o sea, era 2015 a 2019 y extendieron 2 años más por el COVID, pero todavía se están revisando muchas nacionalidades. Porque esto quiere decir que si se encuentra una persona en México, en Colombia, en Argentina, encuentra que tiene antepasados judíos sefardíes, según esta ley del año 2015, se les otorgaba la nacionalidad española o también en Portugal la portuguesa, ¿verdad? Correcto. Lo que sabemos, o sea, Portugal en 2022 endurece las leyes y requiere tener bienes físicos en Portugal o empresas, o sea, o jurídicos, que tenían que estar en posesión del individuo antes de empezar el proceso de la nacionalidad. Entonces, si alguien tiene esta situación, si tiene una casa en Portugal, entonces, y tiene ancestros judíos, que la casa tiene que haber sido antes de empezar el proceso,
tienen la posibilidad todavía de conseguir Portugal. Que yo sepa, todavía están revisando Portugal, creo que van por, no sé si me dijo alguien, 2022, 2023, una cosa así, o sea que todavía faltan mucho, octubre me dijo alguien, pero no sé exactamente la fecha, pero faltaban como muchos todavía. Pero que sepamos a día de hoy, Portugal hemos dejado de trabajar, salvo que haya metido la partida, o sea, que haya metido la solicitud antes del 2022, entonces sí le ayudamos. Pero si no, lo que estamos haciendo, la única vía que nos queda abierta, porque la ley de Sefardíes también se cerró en 2021, es la Carta de Naturaleza. Entonces, de manera así tranquila y despacio, sin la bulla que tuvimos con las fechas de finalización. Estamos todavía solicitando nacionalidades para personas a las que podemos demostrar que son descendientes de Cristo judío, ¿vale? Pero hay la certeza no la tenemos, aunque hay mucha probabilidad. Creo que se habían entregado como 90.000 nacionalidades con la Carta de Naturaleza antes de que 90.000 o 60.000 o una cosa así, un número bastante... Antes de la ley de... Antes de la ley de Sefardía. Entonces, claro, la ley de Sefardía creo que han sido como 300.000 aplicaciones, que creo que iban como 120.000 aceptadas o algo así. La verdad es que las estadísticas hace poco tiempo que no las miramos. Pero en principio la Carta de Naturaleza no ha desaparecido de la ley española, con lo cual hay una puerta ahí que todavía sigue estando abierta y que hay algunos abogados que la están trabajando. ¿Y qué opciones hay independientemente de la nacionalidad española o portuguesa, cuando cuando una persona interesada quiera hacer este preestudio con vosotros, bueno, el estudio completo, que puedan hacer aliyá en Israel, como fue en tu caso? ¿Qué posibilidades hay de...? Vamos a ver. La verdad, vamos a ver. La sensación que yo tengo es que, igual que España y Portugal han reaccionado a la memoria histórica de los sefardíes, Israel en algún momento debería de hacer lo mismo. Entonces, probablemente Israel es un país pequeño, es chico, es nuevo, las leyes no son tan estrictas como son en España a lo mejor, ¿no? Pero a día de hoy no hay ninguna posibilidad que no sea una conversión ortodoxa aceptada por la Rabanut, ¿vale? Ahora, eso no quita que en algún momento esa cosa histórica abra un poquito la puerta a los miles de anuncios que hay en el mundo. Pero a día de hoy, la nacionalidad, salvo con una conversión o con un retorno, claro, pero el retorno, aunque el retorno es una especie de conversión, porque el retorno tiene que estar delante de los rabinos. Y yo dudo que si el rabino, de hecho el rabino con el que yo lo hice, me dijo, si vas a hacer aliyá, no te doy el retorno. Pero yo en el momento en el que lo hice no quería hacer aliyá, ¿no? Entonces, si una persona viene con la línea materna pura y le dice al rabino, yo quiero hacer el retorno y qué luego hacer con esto aliyá, el rabino no se lo va a dar porque hay una serie de conflictos internos de rabanut, politiqueo aquí de Israel, que es mucho más complejo. Pero eso no significa que las cosas no tengan que cambiar, o que no cambien en algún momento. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la genealogía, tenemos que contribuir a reparar, a reconstruir esa memoria histórica y en algún momento ya se verá que, claro, el que tenga el historial hecho, si se cambian las leyes, lo tiene más fácil que alguien que tenga que empezar desde el principio. Uh-huh. Pero más o menos eso es lo que sabemos. Genial, pues muchísimas gracias, Abraham. Creo que este vídeo va a generar muchas preguntas, muchas dudas, muchas curiosidades. Pues nada. No sé qué opines de que los seguidores del canal nos dejen sus dudas, sus preguntas, claro, en los comentarios. En los comentarios, ya sabéis que podéis contactarme en el WhatsApp y yo entraré en el canal y contestaré. Si veis el loguito mío de Raíces Judías, pues soy yo el que está contestando. Y bueno, pues aquí estamos para ayudaros, estamos en Jerusalén y nada, podemos hacer otro vídeo respondiendo a todas las preguntas que nos hagan, ¿te parece? Claro que sí, esto como la pregunta y luego vuelve otra vez por aquí y me hace otra visita. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.